La séptima boca de Dios. Nadie lo esperaba. No hubo advertencias. Ni terremotos, ni señales en el cielo. Solo un susurro. Una vibración que brotó desde lo más profundo de la tierra, subió por los huesos de los vivos, y se estrelló contra el cielo con voz incorpórea. El día ha llegado. Miles lo escucharon al mismo tiempo. En diferentes idiomas, diferentes formas, pero con la misma certeza absoluta. No fue un sueño. No fue alucinación. El sonido estaba en las entrañas del planeta. El juicio final se acerca. Los justos serán salvos. Los impuros conocerán el fuego eterno. La voz se repitió todos los días, a la misma hora, durante 33 días. Siempre igual. Siempre perfecta. Las redes sociales explotaron. Científicos se desmoronaron. Ateos comenzaron a rezar. Algunos se volvían locos por no haberla oído. Otros se suicidaban al entender que no eran parte de los elegidos. Las iglesias no se daban abasto. Se crearon templos improvisados en estadios, en sótanos, en azoteas. Los gobiernos colapsaron por el pánico colectivo. Se declararon estados de emergencia global. Pero los verdaderos fieles, ellos sonreían. Cantaban. Dormían en paz. Porque su Dios venía por ellos. Durante ese mes, el planeta se detuvo. La economía murió. La tecnología comenzó a fallar. Primero los satélites, luego el internet, luego las comunicaciones. Los animales huían hacia el mar. Los insectos desaparecían. El cielo empezó a tornarse más oscuro cada día, como si algo gigantesco se acercara desde lo más profundo del universo. El día ha llegado. Prepárense. Y así, el 33 de junio, una fecha que no existía hasta entonces, amaneció. El mundo entero miraba al cielo. No por fe, no por esperanza, sino porque el cielo miraba de vuelta. Sobre el centro del planeta, no un país, no una ciudad, sino un punto imposible donde convergía todo, el firmamento se partió. No fue un relámpago. No fue una grieta. Fue una herida. Como si la tela de la realidad misma se hubiera desgarrado desde dentro. Y de aquella herida, descendió él. Una figura colosal, de cientos de metros, hecha de luz que no iluminaba, de formas humanas pero imposibles. Sus pies nunca tocaron el suelo. Su voz no se escuchaba, se sentía como un terremoto dentro del alma. Sus ojos eran soles. Su barba, hilos de fuego blanco que caían como cascadas etéreas. El mundo entero se postró. Multitudes lloraban, se azotaban, aullaban de júbilo. Algunos murieron solo de verlo. Hijos míos, he venido por ustedes. La tierra tembló. El aire se congeló. Miles comenzaron a ascender, levitando entre lágrimas, convencidos de que eran los elegidos. Y entonces, sucedió. Una gota negra cayó de su ojo derecho. Luego otra. Después del izquierdo. De sus orejas manó un líquido espeso, denso, como tinta viva. La luz que lo rodeaba parpadeó. Su cuerpo comenzó a convulsionar, como si algo en su interior quisiera salir. Los justos serán devorados. Su voz se distorsionó. Palabras incoherentes se mezclaban con gritos infantiles, con lenguas muertas, con sonidos de insectos y vísceras. De su frente se abrió una grieta. Luego otra en su pecho. Y al final, en medio de su rostro, donde debería haber una boca, se abrió una más. La séptima boca. Era imposible describirla. No tenía lengua, ni dientes, ni garganta. Era un agujero en la existencia, un pozo de oscuridad líquida que se retorcía como si tuviera vida propia. Y de esa boca, surgió el canto. No tenía ritmo. Ni melodía. Era una secuencia de notas que no pertenecían a este universo. Algunos la compararon con voces de fetos ahogados, otros con el llanto del primer hombre que murió. Pero todos, supieron que aquello era el verdadero lenguaje del fin. Los cuerpos levitando se detuvieron. Y comenzaron a sangrar. Por los ojos. Por la nariz. Por los poros. El Dios que había descendido no era Dios. Había sido poseído. Corrompido desde dentro. El canto creció. Las grietas del cielo se expandieron. La tierra se abrió. Y el nombre fue susurrado, por todos los rincones del planeta al mismo tiempo. Zalgo. Las grietas en el cielo escupían una oscuridad líquida. No era sombra, era antivida. Y con ella, la transformación comenzó. Los fieles levitaban como corderos esperando el paraíso. Sonreían. Lloraban de gozo. Gracias, Señor. Gritaban, sin saber que su Señor ya no era el mismo. Primero se escuchó un chasquido. Un crujido de huesos, pero no rotos, reacomodados. Las costillas se abrían como jaulas.
Las mandíbulas se partían hacia los costados, formando bocas dobles, triples. Los ojos se disolvían, y de las cuencas nacían lenguas húmedas y palpitantes. Sus estómagos se abrían verticalmente como capullos de carne. De dentro salían gusanos hechos de nervios, arrastrándose por el aire, gritando plegarias antiguas, idiomas desconocidos, blasfemias cargadas de poder. Los niños fueron los primeros en cambiar. Más puros. Más receptivos. Sus pequeños cuerpos se desgarraron como papel mojado. Sus voces se unieron al canto, con tonos angelicales que ocultaban la locura. Y entonces, los fieles ya no eran humanos. Ya no eran creyentes. Eran los apóstoles del vacío. Y comenzaron a cazar. No por placer. No por ira. Solo por orden del caos que palpitaba dentro de ellos. Arrasaban sin distinción. Niños, arrancados de los brazos de sus madres, abiertos en canal, convertidos en faros de carne que guiaban a otros esbirros. Mujeres, mutiladas de pies a cabeza, sus úteros transformados en hornos donde se gestaban larvas de oscuridad pura. Ancianos, arrastrados por el cabello, obligados a mirar al cielo hasta que sus ojos explotaban de terror. Personas con discapacidad, devorados lentamente mientras sus cuerpos eran utilizados como lienzos vivos, para escribir los nombres verdaderos de Thalgo con sangre. No había lenguaje para describir la escena. Las calles se llenaron de restos humanos en formas que desafiaban la biología. Puentes hechos de columnas vertebrales. Autos fusionados con cuerpos. Perros llorando con voces humanas. Edificios gritando al colapsar, como si tuvieran conciencia. Y aún así, lo peor fue la condena de los hipócritas. Aquellos que decían amar a Dios, pero odiaban a su prójimo. Los que predicaban amor y sembraban odio. Los que rezaban para justificar su codicia, su crueldad, su doble moral. A esos, Thalgo los tocó con especial deleite. Sus lenguas crecieron hasta enrollarse en sus cerebros. Sus cuerpos no morían. Vivían cada segundo de la transformación en conciencia total. Sentían cada órgano deformarse, cada pensamiento fracturarse. Algunos intentaban rezar, pero ya no tenían boca. Otros intentaban correr, pero sus piernas caminaban solas, hacia la boca de otro esbirro. Y lo más espantoso, no podían morir. Thalgo no les dio muerte. Les dio eternidad dentro del sufrimiento. Eran faros vivientes del castigo. Estatuas de dolor. Testigos eternos de lo que pasa cuando la fe se finge. El planeta entero ardía. El cielo ya no existía. Solo una grieta gigantesca, un útero cósmico, del cual seguían cayendo fragmentos de Dios, cada uno cantando, goteando sangre negra, corrompiendo lo que aún respiraba. Y entre los lamentos, entre los gritos de los que suplicaban morir, se escuchaba un murmullo, cada vez más fuerte: Thalgo, 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 ¿y ahora qué queda? Solo el abismo. El final. La nada con conciencia. El mundo ya no era mundo. Solo quedaban ruinas flotando entre trozos de cielo roto y ríos de sangre hirviendo que levitaban hacia arriba, hacia ese lugar sin forma donde la séptima boca seguía cantando. 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 No había silencio. No había sonido. Solo el eco agudo del universo siendo desensamblado, como un reloj que se desarma desde adentro. La figura de Dios ya no tenía forma. Era un cúmulo de extremidades infinitas, de bocas que no hablaban, solo vomitaban códigos antiguos en lenguas que jamás deberían haberse escuchado. Las galaxias colapsaron una tras otra. No en explosiones, sino en implosiones silenciosas. Los soles se encogían, temblando, como si supieran que no bastaba brillar. La luz nos salvaba. La fe nos servía. Thalgo se hizo uno con lo que alguna vez fue el Creador. Y entonces, la séptima boca se detuvo. El universo enmudeció. Las criaturas, antes fieles, ahora deformidades eternas, cayeron de rodillas. No por devoción, sino porque su carne colapsó ante la presencia de lo indescriptible. Y fue allí donde todo entendió. No hubo juicio. No hubo balance. No hubo un fin de los tiempos. Solo hubo un plan: Thalgo. Un susurro que infectó el lenguaje. Un símbolo que se coló entre las palabras sagradas. Una enfermedad escrita en los márgenes de las escrituras. El concepto que precede al miedo. La idea que devora la realidad. El último ser humano, no un héroe, no un profeta, solo un niño perdido entre la destrucción, miró hacia arriba, con la piel desgarrada, sin voz, sin nombre. Y en su mente apareció un pensamiento, no propio, sino implantado. ¿Qué fui? Thalgo le respondió sin hablar: nada. Pero fuiste útil. El niño explotó en silencio. No quedó sangre. Solo una grieta más en el tejido de la existencia.
Y así, el cosmos se dobló sobre sí mismo. Las leyes físicas lloraron su última ecuación. El tiempo gritó mientras era estirado como nervio vivo. La moral, la religión, la dualidad, todo se desvaneció. Y en el vacío, flotando sobre lo que alguna vez fue todo, algo. Ni forma, ni sonido, ni destino. Solo una presencia, que observa. Y una última frase escrita en los restos del espacio: no hay Dios. No hay Satanás. No hay bien. No hay mal. Lo único que queda, es algo. Nunca la sexto desnuda. No me desnudo frente a los demás, me había dicho Sadie. Nunca. Era un tanto extraño decir algo como eso en una primera cita. Claro, habíamos estado discutiendo nuestros trabajos, familias y las películas que nos gustaban, pero esto pareció haber salido de la nada. Pensé que estaba bromeando. O sea que le tienes fobia a desnudarte. Pregunté con una sonrisa. No, dijo, riéndose por lo bajo. Pero quería decírtelo desde un comienzo en caso de que sea un problema para ti. Me encogí de hombros. Muy pocas cosas te harán no querer volver a salir con alguien que acabas de conocer, especialmente si es una persona atractiva. Además, fuesen cuales fuesen sus peculiaridades, Sadie era inteligente, sexy y dulce. Ya sabía que la quería volver a ver. Así que lo hice. Muchas veces. Fuimos a citas, nos mudamos juntos y nos terminamos casando. Una relación perfectamente normal, con la excepción de que Sadie en verdad no estaba bromeando sobre su peculiaridad. Durante todo ese tiempo, nunca la vi desnuda por completo ni una sola vez. Ella parecía estar a gusto con la desnudez mientras se vestía o se bañaba, pero solo detrás de puertas cerradas. Se rehusaba a explicarlo, así que sus motivos me confundían. Casi todos habrían estado de acuerdo con que era hermosa, y ella aseguraba no tener ningún tatuaje embarazoso o historias de abuso traumatizantes. Cuando hacíamos el amor, mis manos merodeaban por todos lados debajo de su ropa, pero tampoco pude sentir ninguna cicatriz. Al final, me di por vencido al respecto y solo la acepté como era. Luego se embarazó. Si nunca has experimentado el que un amante se vuelva frío contigo, no te lo recomiendo. Por 9 largos meses, la dulzura de Sadie desapareció como si hubiese sido un acto. Cuando se le rompió la fuente y llegamos al hospital, incluso me prohibió entrar a la sala de parto. Supongo que eso fue algo bueno, porque cuando el bebé salió, escuché gritos. No el llanto de un recién nacido, sino chillidos frenéticos de adultos. Para cuando el personal del hospital acudió, el doctor y las enfermeras de Sadie estaban muertos, habiéndose arrancado sus ojos antes de cortarse sus gargantas o embestir sus cráneos contra el piso. Y en el centro de todo eso, estaba Sadie, despreocupada por sus alrededores sangrientos en tanto acunaba a nuestro hijo con una sábana. Nadie más supo el porqué. Nadie más pudo comprender lo que yo comprendí. Esas personas habían visto a mi hijo. Mi hijo recién nacido y desnudo. En los días subsiguientes, me sentía aún más alienado en mi hogar. Sadie se sentaba en su mecedora sosteniendo a nuestro niño inusualmente callado, y ambos me atravesaban con la mirada. Luego, no hace mucho, Sadie murió en un accidente vial ardiente. Fue casi un alivio, lo admito. Pero ser un padre soltero no es fácil. Ahora que estoy solo con mi hijo, sus miradas silenciosas se vuelven más frías cada día. Mantengo mis ojos cerrados fuertemente siempre que lo baño o lo cambio. Sea lo que sea que es, lo único que puedo asumir es que me haría perder la razón si lo veo. Pero no saber es casi igual de enloquecedor. El sótano. Me encontraba solo en casa durante el fin de semana, trabajando, mientras que mi familia había salido de vacaciones. Eran cerca de las 2 de la madrugada y me desvelaba viendo una película de terror en la oscuridad de mi sótano. Tenía la intención de realmente asustarme y ver qué tanto miedo podía resistir, aunque sabiendo que estaba seguro en mi hogar. Fue entonces cuando escuché el ruido de pisadas en el piso de arriba. Eso era una molestia frecuente cuando mi familia estaba en casa. Cada vez que pasaban por el pasillo principal, y a un lado de la puerta del sótano, escuchaba sus pisadas. En esta ocasión, el miedo me abordó al instante que percibí el sonido. Mi reflejo fue apagar el televisor inmediatamente, quienquiera que fuese, no habría alcanzado a ver ninguna luz. Escuché la perilla de la puerta del sótano girar y la puerta abrirse en lo que permanecía inmóvil en oscuridad absoluta. Me moví muy lentamente para no emitir ningún sonido y me posicioné detrás de nuestro gran televisor.
Mientras me acercaba a él, centímetro a centímetro, noté horrorizado que su pantalla negra conservaba un débil brillo. Escuché pisadas bajando por las escaleras alfombradas pero ruidosas. Me congelé en mi escondite, escuchando. Por varios largos minutos, no oí nada. ¿Sería que el intruso vio el brillo del televisor, o este se había desvanecido a tiempo? ¿Se encontraba de pie intentando escucharme en la más pura oscuridad? Me pareció haberme quedado ahí, en completo silencio, por un lapso interminable. Mi pánico comenzó a desvanecerse y ya podía pensar con mayor claridad. ¿Realmente había escuchado un intruso? El sótano estaba tan callado que el silencio en sí comenzaba a herir mis oídos. De haber un intruso, tenía que seguir en el sótano, puesto que las escaleras crujen y la perilla rechina, y no fue capaz de evitar el ruido en ningún momento al bajar. Empecé a contar en mi cabeza, tratando de pasar el tiempo, mientras caía baba desde mi boca sobre la alfombra, no me iba a arriesgar a delatar mi presencia tragando. Conté hasta 60 segundos, 2 veces, 3, 30 veces, 60, para entonces, mi miedo se había ido y estaba más confundido que otra cosa. Estimé que había pasado en la oscuridad por más de 2 horas y aún no escuchaba nada. De haber un intruso, nada tenía sentido, finalmente, decidí que tenía que moverme. Si no hacía nada, el sol saldría y brillaría a través de las pequeñas ventanas del sótano, y lo que era peor, estaba empezando a oler algo horrible y empalagoso. Lentamente, siempre muy lentamente, gateé hacia las escaleras apoyándome en la pared. Si alguien estaba parado en la oscuridad, debería ser capaz de rodearlo y de alejarme por medio de las escaleras. Justo cuando me acercaba a las escaleras, hubo un gran estrépito, como de algo cayendo o colapsando sobre el suelo. Fue en ese momento que me precipité hacia las escaleras, corriendo hacia la puerta del sótano y luego a mi puerta principal completamente abierta. Ahora, seguro de que alguien estaba en mi casa, llamé a la policía con mi teléfono celular y observé mi hogar desde la distancia. La policía llegó. Revisaron el interior de la casa y luego volvieron para interrogarme con un semblante severo. Habían encontrado un cuerpo en la casa. Mi vecino anciano, quien pareció haber muerto de un infarto. Sus sospechas eran que yo debí de haber dejado la puerta principal sin seguro, y él recorrió mi casa mientras moría, buscando ayuda. Al principio me sentí pésimo, creyendo que me había escondido en la oscuridad de un pobre viejo que literalmente se moría a metros de distancia. Luego se me ocurrió. ¿Qué diablos había sido ese fuerte ruido de algo cayendo? Eso último que me hizo correr despavorido hacia las escaleras y fuera de la casa. Le pregunté a la policía y me lo confirmaron. La puerta trasera de mi casa había sido forzada, y junto a ella encontraron las huellas lodosas de pies descalzos. De alguna forma, por alguna razón que nunca sabré, había alguien más en el sótano con nosotros, silencioso, esperando y escuchando en la oscuridad encima del cadáver fresco del anciano. No pienses en el mañana. Han pasado cerca de 20 años desde que tuve una conversación que cambiaría mi vida. 20 años desde que aquel niño entró en mi oficina y me contó, quizá, la más fantástica historia que oiré. Una historia que ha estado fijada en mi mente por todos estos años. Claro, no creí nada de ello, pero ahora, luego de tanto, luego de la vida que he vivido desde esa conversación, no puedo sino revivir ese día con remordimiento y, finalmente, miedo. En ese entonces era rector de una escuela primaria en Northamptonshire, a solo unos 6 años de retirarme. Un niño llamado Christian fue enviado a mi oficina por encerrar otros 2 estudiantes en el armario de la sala de computación, donde también guardábamos el equipo para las clases de ciencias que se impartían en la escuela. Lo conocía, sabía que era buen alumno, por un tiempo tuvo un puesto en el consejo estudiantil. Siempre me había parecido muy listo y un tanto retraído. Aunque no ese día. Estaba haciendo un gran escándalo, según recuerdo, por querer venir a hablar conmigo. No está bien, esto no está bien, repetía una y otra vez mientras Julia, su profesora, prácticamente lo traía a cuestas. Ella me explicó la situación y luego salió para retomar su clase. Recuerdo que me quedé en silencio observándolo, desde mi escritorio, con la mirada severa que reservaba para situaciones como esa. Una y otra vez, decía, esto no está bien, no se supone que ocurriría de esta forma. Se veía extraño, muy alterado, aunque no en la medida que se esperaría de un niño de 10 años que es enviado a la oficina del rector. Sus ojos se precipitaban de un lado a otro, como muchas veces habían hecho los míos cuando era abordado por un mar de ideas. Al final, le hablé.
Christian, esto es muy decepcionante. Me hizo poco caso y siguió repitiendo las mismas palabras, poniendo su mirada en esto y aquello, luciendo totalmente confundido. Christian. Christian. Mírame cuando te hablo. Christian. Al pronunciar su nombre esa última vez, recuerdo que levanté mi voz casi tanto como al nivel de un grito, algo que rara vez hacía. Sus ojos se concentraron en los míos y guardó silencio. Esperaba verlos cubrirse en lágrimas. Hacer llorar a un niño es una cosa terrible, por lo que empecé de nuevo con un tono más sereno. Es decepcionante tener que verte, Aku. Mire, algo salió mal en algún lado. No se suponía que pasara esto. Estaba impresionado por su interrupción, pero lo que me desconcertó, lo que me dejó sin palabras por esos momentos en los que él hablaba, fue la forma en que lo hacía. Su voz era la de un niño pequeño, claro, pero como si estuviera bajo el control de alguien mucho mayor. Sus enunciaciones eran claras y precisas, y su tono era de alguna manera serio y maduro. Solo necesito pensar por un segundo. Puedo resolver esto. Solo necesito pensar. Su mirada volvió a desviarse. Ya había encontrado mi voz para entonces. Cuento con que se me escuche cuando estoy hablando, Christian. No me interrumpas cuando lo haga. Sus ojos se enfocaron en mí de nuevo y habló antes de que pudiera continuar. Claro, está bien. Mire, solo deme 5 minutos para hablar, ¿sí? 5 minutos, es todo lo que pido. No estoy seguro de qué me hizo hacerlo, quizá la peculiaridad de toda la situación hasta ese punto. Me recliné en mi silla, tomé una pipa del cajón superior de mi escritorio y comencé a rellenar su extremo con tabaco, pues aún era permitido fumar en lugares cerrados en Gran Bretaña. 5 minutos. Encendí la pipa y coloqué la punta en mi boca, haciéndole un ademán para que tomara asiento en la silla frente al escritorio. Lo hizo, y lo dejé hablar. Está bien, como en pie, he estado aquí antes. Bueno, no en esta situación, pero sí en esta escuela, en esta misma época. He pasado por esto antes. ¿Ha visto la película Groundhog Day? Negué con la cabeza. Bien, bueno, ¿alguna vez ha pensado en regresar el tiempo, ir a un punto previo, pero como es ahora? ¿Volver para rehacer algo de su vida con el conocimiento que tiene en la actualidad? Bueno, eso es lo que me pasó a mí, solo que no puedo controlarlo, no puedo detenerlo. Se acomodó mejor en su asiento y su rostro se atenuó en lo que miraba por la ventana a un costado de la oficina. Tuve una vida normal hasta mi 30º cumpleaños, y entonces desperté como un niño de 4 años, de vuelta en una casa donde no había vivido por 24 años. Suena genial, ser joven de nuevo, teniendo la oportunidad de volver y hacer las cosas mejor, pero es una pesadilla. La primera vez, me lucí. Había sido un profesor de filosofía antes de volver, así que podía hacer matemáticas avanzadas, citar a Shakespeare, tocar el piano. Era divertido. Se me consideraba un niño prodigio. Pero toda la atención que me había ganado le fue arrebatada a mi hermano menor. No era el mismo hermano que había conocido antes. Y lo que era peor, por primera vez, vi que sus ojos se pusieron vidriosos, y su tono de voz impávido se rajó. Con tanto tiempo y esfuerzo puesto en mí, mis padres nunca tuvieron más hijos aparte de nosotros dos. Había tenido otro hermano y una hermana antes, y de pronto ellos no existían, y era por mi culpa. Intenté contarle a los demás lo que estaba sucediendo, pero es algo difícil de probar. Predije resultados de los deportes que aún no habían tenido lugar, hice advertencias sobre desastres naturales. Cuando se volvió claro que mis predicciones eran ciertas, fui llevado a ser analizado. Drogado. No tiene idea de cuán largos pueden ser 20 años en reclusión. Guardó silencio por un tiempo, observando la ventana perdidamente. Luego, sus ojos volvieron a mí. Pero ocurrió de nuevo. Desperté una mañana en la casa de mis padres, 26 años menor. Esa segunda vez mis padres tuvieron 2 hijos más, pero no eran el hermano y hermana que debían ser. Eran diferentes, los otros se habían ido. Ahora, si intento traer a los primeros de vuelta, estoy retirando a 2 niños de la existencia. No puede imaginarse la culpa. Luego se paró y se acercó para verme por encima del escritorio. Su cabeza apenas se asomaba sobre este. Ahora necesito su ayuda. Esta es mi 12ª vida. Creo que si puedo hacerlo todo bien, si logro mantener todo como se supone que debería ser, quizá podrá seguir así. Quizá no tendré que seguir haciendo esto. No debía haber sido enviado aquí. No se supone que usted hable con mi madre sobre esto. Mire, tomó un bolígrafo y un trozo de papel y comenzó a garabatear algo en él. Me lo entregó luego de un momento.
He olvidado lo que escribió exactamente, alguna prueba matemática muy compleja, o eso parecía ser. Ningún niño de 10 años sabe hacer tal cosa. Tomó otra hoja más y, muy agitado, comenzó a escribir. Nombres, fechas, eventos, me la pasó. Sé que no parece tener sentido ahora, pero solo mire. Todas estas son cosas por suceder, ya verá, tómela. Apueste en los resultados, gánese un poco de dinero. Pero, por favor, no interfiera ahora, o de nuevo. No se supone que se involucre en esto. Solo recuerdo una pequeña parte de la conversación después de eso. Era ridículo lo que me decía, ¿cómo podía creerle? Le dije que parara de hablar tantos disparates y lo mandé de vuelta a su clase. Cité a su madre a mi oficina cuando llegó para traerlo a casa y le conté sobre su mala conducta y extraño episodio. Pero sí me quedé con su lista, conservándola en el estudio de mi casa. Leí en un periódico unos años más tarde que Christian se suicidó, cerca de la fecha cuando me dijo que su segundo hermano debería nacer. Luego descubrí que su madre tuvo un aborto espontáneo. Me pregunto ahora si eso habrá sido obra mía. Quizá, de haber hecho las cosas como él me pidió que las hiciera, todo hubiera tomado un rumbo distinto. ¿Quién sabe qué efecto pudo haber tenido esa conversación con su madre? Ahora es la tarde del 21 de julio de 2021, el día antes de que Christian cumpla 30. Todo cuanto está en la lista que ese niño me escribió ha ocurrido. Victorias en las copas mundiales, huracanes, la caída de las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Todo justo como él lo escribió. Pero ahora mis pensamientos se concentran en el mañana. ¿Qué me sucederá? ¿A mi hija, o a mis nietos? Si todo vuelve para que él lo pueda vivir de nuevo, ¿hacia dónde vamos? ¿Seguiremos, ahora que él se ha ido? ¿O simplemente nunca despertaremos, y solo desapareceremos? He tenido una larga vida y he hecho muchas cosas, pero nada me persigue tanto como aquella conversación, y nunca he sentido tanto terror como siento hoy. Si realmente comenzamos de nuevo, me gustaría escucharlo la próxima vez. Todos nos sabemos la historia. Todos nos sabemos la historia. Te diriges al primer piso y escuchas a tu mamá llamándote. Está en la cocina. Pero entonces te giras y ves a tu mamá escondiéndose en el armario bajo las escaleras. No vayas a la cocina, te dice. Yo también la escuché. Es solo un pequeño cuento. ¿Pero has imaginado lo que pasa después? Tienes que tomar una decisión. Tú, un niño, debe escoger. Todavía recuerdas a la mamá que viste debajo de las escaleras. Recuerdas su rostro, temblando por el miedo, su mirada ensanchada expresa del terror. Ven aquí. Te grita. Rápido. Pero luego ves a la mamá de la cocina. Te mira con una expresión de curiosidad. Es alta, imponente. Como si te pudiera proteger. Así que corres hacia ella. Solo tienes 4 años, ¿qué más podías hacer? Ella titubea un poco y luego te devuelve el abrazo. Con eso, tu otra mamá desaparece por siempre. Hiciste tu elección. Estás consciente de esto al crecer, pero a veces te preocupas. Tu mamá te ve, en ocasiones, con una expresión inusual, como si no te conociera. A medida que alcanzas tu adultez, te distancias cada vez más de ella. Llega el día en el que te irás a la universidad. Ella te ve de nuevo con curiosidad. Te abraza, pero solo por un segundo antes de dejarte ir. Y, por primera vez en tu vida, te permites hacerte la pregunta. ¿En verdad hice la elección correcta? ¿Escogí a la madre correcta? Y luego, por primera vez, enlazas tu mirada con la de ella. Entiendes lo que ella está pensando. Te das cuenta de que piensa lo mismo. ¿Escogí al hijo equivocado? Esa no es mi hija. Hola. Me llamo Jesús y necesito contar lo que me pasó. No espero que me crean, pero lo viví, y todavía lo siento. Los fines de semana suelo quedarme solo en casa. Mi esposa y mi hija trabajan juntas en un puesto de comida rápida y regresan hasta la madrugada. Estoy acostumbrado a la rutina. Un poco de música, ropa por lavar, algo de televisión. Tranquilo. Era sábado, como a las 9 de la noche. El calor del día ya se había ido, así que salí al patio a lavar. Me gusta hacerlo a esa hora. El silencio tiene algo relajante. Estaba terminando de tender la ropa cuando sentí algo raro. Como si alguien me estuviera mirando. Volteé sin pensar. Lo que vi me heló la sangre. La ventana del cuarto de mi hija estaba abierta. Desde el patio se puede ver todo el interior. Y ahí estaba ella. Parada. Inmóvil.
mirándome desde el espejo. Me quedé congelado. No era solo su expresión, vacía, fija, era la forma en que no parpadeaba, la forma en que no se movía ni un milímetro. Como si el reflejo estuviera observándome por voluntad propia. Tardé varios segundos en reaccionar, hasta que recordé que yo estaba completamente solo en la casa. Corrí hacia adentro. Subí las escaleras como loco. El cuarto estaba cerrado con llave por dentro. Eso me hizo frenar en seco. ¿Cómo? La ventana seguía abierta, lo vi desde afuera. Me dio un impulso de furia o miedo, no sé. Tiré la puerta a golpes. El cuarto estaba vacío. El espejo también. Solo estaba yo. Pero algo no andaba bien. El aire se sentía denso. Como si lo que respiraba no fuera del todo aire. Un olor a tierra húmeda y algo más, algo metálico. El espejo no estaba roto, pero parecía tener una especie de neblina desde dentro, como si alguien hubiera estado respirando contra el cristal desde el otro lado. Llamé a mi esposa. Llamé a mi hija. Las dos estaban bien. En el trabajo. No dormí esa noche. Al día siguiente, sin dar muchas explicaciones, quité el espejo del cuarto y lo dejé fuera, en la basura. Les dije que se había roto por accidente. No me preguntaron mucho. Desde entonces no ha pasado nada raro, pero cada vez que paso por la habitación de mi hija, siento algo. No miedo, no exactamente. Es como un vacío. Una presencia que se quedó esperando. Como si algo hubiera intentado cruzar, y aún estuviera del otro lado. Esperando que vuelva a mirarlo. Si tu voz deja de hacer eco, cancela tu viaje por carretera. No me entristece el fallecimiento reciente de mi abuelo. En su lugar, estoy motivado a compartir lo que mejor recuerdo de él. Esto sucedió a mis 8 años, y hubiera sido imposible que yo sobreviviera si mi abuelo no hubiera estado detrás del volante. Estábamos en un viaje de pesca ese día. Mi papá tuvo la intención de unírsenos, pero le surgió algo, así que solo éramos nosotros dos por primera vez. Me sentía un poco incómodo cerca de mi abuelo porque nunca había estado a solas con él. Siempre había observado a los demás interactuar con él, pero un niño de 8 años tenía poco que decirle. También estaba maravillado por cómo él actuaba con mi papá de la misma forma en la que mi papá actuaba conmigo, concretamente, una voz de autoridad. Cuando mi abuelo me contó sobre los diferentes tipos de peces y qué carnadas usar, lo escuché como si hacerlo fuera la cosa más importante del mundo. Resultó ser algo bueno que tomara sus palabras tan en serio. Comenzó muy inofensivamente. A medida que caminábamos por el pequeño desfiladero para regresar al auto, pude escuchar la voz de mi abuelo haciendo eco por las paredes de roca altas. Tuve mucho tiempo para merodear en tanto él empacaba nuestras cosas en el auto, y lo utilicé para regresar a aquella área y gritar. Extrañamente, mi grito solo hizo eco una vez y con debilidad. Por más que gritaba, no escuchaba ningún reflejo del ruido. Era demasiado joven en ese entonces como para entender lo imposible que era eso. Solo asumí que estaba gritando mal, o que mi abuelo tenía un timbre especial de adulto que le permitía a su voz hacer eco, mientras que la mía solo se extinguía. Aún así, me molestaba, y al final se lo mencioné durante nuestro viaje de regreso por la carretera. Todo sobre ese momento se talló en mi memoria. Eran las 3 de la tarde con 22 minutos según el tablero electrónico del auto. El cielo se había aclarado en su mayoría con algunos rastros de blanco, y los ojos de mi abuelo eran orbes amplios y alarmados que se posaban en mí, mientras que sus nudillos blancos se endurecían alrededor del volante. ¿Qué dijiste, chico? Te pregunté cómo puedo hacer eco al igual que tú, le dije, sintiendo el temor súbito de que había hecho algo malo. Grité, pero no pude hacer eco. Normalmente, su rostro estaba entrecruzado por líneas que se extendían a lo largo de su piel caída y relajada. En ese momento, su frente y mejillas abandonaron su suavidad, y precipitó su mirada de izquierda a derecha rápidamente. No pareció haber encontrado lo que estaba buscando por las ventanas, pero no se vio más tranquilo. Toma. Se reclinó y abrió la guantera frente a mí para sacar una bolsa de gomas de caramelo. Sonreí por un momento, pero no me las estaba dando como un regalo de la manera en la que había pretendido. Cómetelas todas. Sostuve la bolsa en mis manos. Se veía como un festín masivo. Si se me hubiera dado la libertad, de seguro me las habría comido todas, pero no de una sola vez. ¿Por qué? Cómetelas todas, chico. Dijo con brusquedad. Su tono no admitía protesta alguna. Empecé a meter las gomas de caramelo en mi boca.
Él vio hacia abajo y alrededor, luego por el asiento trasero, y por último a sus termos de viaje en el posavasos entre nosotros. Lo empujó hacia mi mano y lo unió a la bolsa efervescente de gomas de caramelos. «Bébete esto. Todo». «No tengo permiso de beber café». Le respondí. «Mamá». Me interrumpió. «Tu madre lo entenderá. Bébetelo. Sé que tiene un mal sabor, pero termínatelo todo». Su mirada se reenfocó en algo más allá de mí, y giré mi cabeza hacia mi ventana para ver las colinas arboladas rodando a distintas velocidades según su distancia. Las colinas más lejanas, en el horizonte, apenas parecían estarse moviendo, aunque podía discernir una mancha pequeña encima de una de ellas. Mi abuelo sujetó mi hombro con una mano. «Bebe, chico. Bebe. Y cómete esas gomas de caramelo. Necesitas el azúcar y la cafeína. Va a tratar de hacer que te duermas. No lo dejes». Decir que estaba asustado sería un eufemismo. Ninguna parte de mí pensaba que eso era algún tipo de broma. Él era demasiado reservado y austero para eso. El café sabía terrible, pero me lo tragué todo hasta que no quedó nada. Después de eso, empecé a devorar las gomas de caramelo enteras hasta que la bolsa estaba vacía. Volteé hacia mi derecha. La mancha en la distancia seguía ahí, pero ahora estaba un rango de colinas más cerca. Aún era diminuta, pero realizaba un movimiento similar a algo ondeándose de atrás hacia adelante. Miré a mi abuelo con recelo. Él, a su vez, apartó su mirada de la cosa en la distancia para enfocarse en mi cara. Exhaló por su nariz y volteó hacia el frente, determinado de una forma en la que nunca lo había visto antes. Sus piernas se movieron y el auto empezó a acelerar. Ya habíamos estado yendo al límite de velocidad en la carretera vacía. La azúcar, la cafeína y el miedo comenzaron a tener un efecto en mí. Recuerdo que mis mejillas y frente se calentaron, y mis manos sudaban cada vez más. ¿Qué está pasando? Estoy asustado. Mantente asustado. Inhaló y sus ojos permanecieron en el camino sin que dejase de pisar el acelerador. Pude ver a la aguja sobrepasar los 130 km/h. Eso te ayudará a permanecer despierto. Esta maldita cosa vino por tu abuela, y empezó de la misma manera. Justo antes de un viaje largo, notamos que su voz dejó de hacer eco, su rostro se deformó en una máscara de furia. Pero los autos son mucho mejores ahora de lo que eran antes. No dejaré que te lleve. Mi espalda se lanzó poderosamente contra el asiento a medida que puso el pedal en el suelo. Me fijé en que la aguja pasó los 150 kilómetros, y luego me asomé por la ventana de nuevo. Estaba aún más cerca, y ahora se hacía visible como la silueta de un hombre corriendo por las colinas, entre los árboles, y encima de rocas grandes paralelas a nosotros. Aún sigue ahí. Mi abuelo gruñó con enojo y empujó su pie hacia abajo sonoramente. Me agarré de mi reposabrazos y de la manija de la puerta conforme nuestro auto alcanzaba un máximo de 160 km/h y empezaba a sacudirse. Me pareció que estábamos en un proyectil mínimamente controlado más allá de cualquier límite de seguridad, y me aterrorizaba la idea de que la carretera dejaría de estar sola y embestiríamos a otro auto o a un camión. Pero incluso a través de ese miedo y adrenalina sobrecogedores, un cansancio helado se logró filtrar por mi columna. Mis ojos se sentían pesados, y, adormilado, vi hacia mi derecha. La impresión me despertó de nuevo. Ahora estaba en el hombro de grava de la carretera, una silueta humanoide negra corriendo a una velocidad increíble al lado de nuestro auto. Dentro de esa oscuridad móvil, se veían puntitos encendidos que me hicieron sentir como si estuviera contemplando la noche misma. El sol de la tarde ardía en el cielo por encima y por detrás de ellos sin surtir efecto. Observando cómo sus pies borrosos empezaron a correr a toda velocidad por la línea pintada en el borde del camino, me sentí adormilado otra vez. Eso corría a nuestro lado, pero acercándose. «Despierta», gritó mi abuelo, arriesgando una mano afuera del volante para poder agitarme. «Está tratando de drenar tu vida. Despierta». Movió el auto un carril hacia la izquierda, y, aún presionado contra mi asiento por la aceleración, miré la persecución hipnotizante a la mitad de la carretera. Poco a poco, los pies negros aterrizaban entre cada zancada, igualando nuestro ritmo. Recuerdo que el auto se sacudía agresivamente a mi alrededor como había imaginado que lo haría un transbordador espacial. Sabía que nos estábamos acercando a los 200 kilómetros, y acercándonos a lo más que el auto podía ofrecer. En ese momento, me perdí en las estrellas de esas piernas de vacío a medida que corrían junto al auto, y una mano se avecinó para abrir la puerta. El viento estalló a mi alrededor cuando la tormenta de 200 km/h arremetió contra mi ropa y cabello.
Sobresaltándome, grité y mi abuelo movió el auto a la izquierda tanto como pudo sin sacarnos del camino. No importó, la silueta sostuvo la puerta abierta con su brazo estrellado y empezó a prepararse para saltar al auto. El otro brazo me agarraba el cuello, y el frío que me confirió no puede ser comunicado con simples palabras. La descripción más afín que puedo dar, es que la velocidad y fuerza desmedidas de esa antítesis cósmica me detestaban. En algún lugar, el hielo y la antivida eran el estándar, moviéndose a velocidades absurdas por el vacío. Y esa cosa representaba una pequeña parte de esa voluntad exánime. Pero no estaba aquí por completo. Solo podía interactuar con nosotros durante ciertas oportunidades. Mi abuelo emitió el único grito de terror que escuché de él cuando pareció que el auto se estaba desmantelando. Miré hacia el velocímetro y noté que la aguja estaba enterrada ilegiblemente en la banda plástica de rojo, y sentía la sábana pesada del sueño caer sobre mí mientras la silueta trataba de tomarme, pero fallaba en alcanzarme. Mi abuelo cerró la puerta de golpe, cortando el viento. Centímetro a centímetro, comenzamos a alejarnos. Corrió con furia, a nuestro lado, pero la entidad era apenas un poco más lenta. Habíamos escapado. Desperté en un hospital varios días después. Mi abuelo no le contó la historia real a nadie, por supuesto, pero los doctores tuvieron suficientes distracciones. De alguna forma, había perdido un número de electrolitos vitales, sales y demás, y atribuyeron mi coma a una especie de desequilibrio dietético grave. Pero yo sabía la verdad. Y me he asegurado de contarles a las personas que me importan el pequeño consejo que mi abuelo me dejó. No es prioritario si tiene sentido para ti o no, solo presta atención. Aún está ahí afuera, en el campo abierto del Medio Oeste, probablemente ha estado ahí siempre. Pero nunca tuvo problemas antes de que incorporáramos las grandes velocidades a nuestro diario vivir. Todos los días mueren personas por haberse quedado dormidas al volante, y ahora sé con seguridad que no todos esos sucesos son inocentes. Si tu voz deja de hacer eco, cancela tu viaje por carretera. Te ha seleccionado. Arriba. ¿Sabes lo que es un Cordyceps? Hasta hace 20 minutos, yo tampoco lo sabía. Es una familia de miles de tipos diferentes de hongo que crecen alrededor del mundo en varias junglas y bosques tropicales. Lo terrible de estos hongos es que son parasitarios, crecen en otros animales. Una hormiga se encuentra con algunas esporas y luego estas se apoderan de sus órganos vitales, comenzando por el cerebro. En algún punto, la hormiga comenzará a mostrar los síntomas, quedándose parada en un mismo lugar, tiritando o caminando en círculos. Si un miembro de su colonia la ve en este estado, la hormiga es conducida lejos de la colonia y exiliada. Cuando ya casi se termina todo para ella, la hormiga trepa lo más alto que puede sobre las lianas de la jungla y asegura su cuerpo ahí. Muere finalmente, y el hongo emerge de su cabeza como un fruto maduro. Ese hongo comienza a liberar sus propias esporas después de un tiempo, dejando el momificado y roto cadáver de la hormiga bajo su tallo, con sus cavidades oculares llenas de hongo seco. Les digo esto porque, anoche, mientras estaba en el techo del edificio donde vivo, hallé el cadáver de mi hermano. Él había vuelto después de estar 18 meses en las Filipinas por servicio militar, y se quedaría acá al menos 3 días. Era la primera vez que lo veía desde que regresó. Mis padres me llamaron anteayer para decirme que venía en camino hacia mi casa. Me dijeron que se había quedado en su cuarto desde que llegó, y que de repente se había levantado, diciendo que iba a salir para visitarme. Pensaron que estaba ebrio, yo supuse que nunca llegó. A juzgar por su olor, debió de haber subido directamente al techo y murió ahí. Yo estaba terminando un cigarrillo, abrumado por la ansiedad y con mi cabeza palpitando. Cuando el olor del humo se desvaneció, sentí una oleada de podredumbre en el aire caliente. Me tomó unos minutos encontrarlo, boca abajo, con su cara sobre un tragaluz. Una columna delgada y gris se levantaba indiscretamente desde la base de su cráneo y una cascada congelada de raíces salía de las cuencas de sus ojos y de su boca. En la punta del tallo había un cúmulo de pequeños jirones despidiendo polvo blanco. Las esporas habían flotado a la deriva por el norte del edificio durante todo el día, mi lado del edificio. Bajé a mi apartamento para llamar a la policía. Mi dolor de cabeza estaba convirtiéndose en una jaqueca febril. Entré a mi apartamento y, al instante en que traté de levantar el teléfono, el dolor estalló en mi cabeza, tanto que casi me desmayo. Desde entonces, he tratado de alcanzar el teléfono 3 veces, pero nunca consigo poner mi mano sobre él.
Lo mismo ocurre cuando me levanto e intento salir de la habitación. Siento como si espinas de hielo se incrustaran en mi cráneo, y mis miembros se tensan y tiemblan. Las hormigas, en sus últimos momentos, trepan a lo más alto que pueden llegar. Esto es para que la espora se esparza sobre la colonia que está debajo. Al final, el parásito controla a la hormiga casi inteligentemente. Ahora el dolor es casi cegador, y un nuevo pensamiento ha ido apareciendo rítmicamente en mi cabeza como si fuera una grabación que se repite. Arriba. 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 Conjuntamente con esto, veo la imagen del edificio donde está mi oficina. Es más alto que el de mi apartamento, el lugar más alto en el que puedo pensar. Me siento mareado, tengo la vista nublada y el bulto en la parte trasera de mi cuello es del tamaño de un durazno, con la piel estirada y brillante, pero creo que puedo llegar hasta ahí. Arriba. No. Estoy enfermo. Necesito ayuda. El edificio vuelve a aparecer en mi mente. El viento frío. El techo y el cielo. Estas imágenes y conceptos alivian el dolor mientras pasan por mi mente. Creo que puedo llegar ahí. Arriba. Arriba. Si vives en el centro de Chicago, te recomiendo que te largues de aquí de una puta vez. Todos esperan un giro al final. Caminaban por el bosque fatigosamente. Henry Shears, un contador gordinflón semicalvo, ataviado en un traje gris arrugado. Y Dylan, quien imponía un rifle en la espalda de su acompañante. ¿Por qué haces esto?, preguntó Shears. Dinero, respondió Dylan. ¿Este es tu trabajo? En ocasiones. No tienes que hacerlo, argumentó Shears. Su voz se quebró. Lo sé. Quiero el dinero. Solo déjame ir. Te pagaré lo que quieras. No funcionaría, intervino él. Fastidiaría a quien me pagó. Quizá me mate. Aun si no lo hace, la próxima vez que ocupe dinero, ten por seguro que no me va a contratar. ¿Quién es? Alguien que conozco. ¿Por qué me quiere muerto? Porque otro sujeto le pagó para que fuera así. O alguna chica. No sé. No importa. La frondosidad del bosque se hacía más espesa, la luz se atenuaba. Conforme proseguían, el ritmo de Shears se ralentizaba. El de Dylan también. Tengo esposa. Soltó Shears. 2 niños. Mi mamá tiene Alzheimer, ¿me necesitan? Ya sé de la esposa e hijos, aclaró Dylan. No de tu mamá. Una lástima, su enfermedad, pero no cambia nada. ¿Qué te hará cambiar de parecer?, suplicó Shears. Jesucristo, por favor. Lo que quieras. La decisión está tomada. No has muerto porque no te quiero arrastrar hasta la tumba que cavé. Por favor. Dylan suspiró. Mira, todos creen que voy a cambiar de parecer o equivocarme. Que alguien lo salvará, como en alguna película. No será así. Ya hice esto antes. A la perfección, siempre. Estas películas no tienen giros, solo finales. Eres un pedazo de mierda. Lo sé. Espero que Dios te condene. Exclamó Shears, y luego se detuvo. Habían llegado al agujero. La tierra excavada se apilaba a un lado. Nos condenó a todos, reiteró Dylan. De rodillas, le indicó. Shears se volteó para encararlo. Vete. A la mierda. Dylan sonrió cálidamente y asintió. Luego apuntó su rifle. Shears se encogió, presionó sus ojos llorosos y evacuó un alarido cuando la melodía de Misión Imposible empezó a resonar desde el bolsillo de Dylan. Este sacó su teléfono. ¿Sí?, contestó. No, claro que estoy seguro, pues, está bien. Dylan colgó la llamada. Vaya, no te lo vas a creer, ¿qué? Es tu día de suerte. El sujeto o chica ya no te sigue queriendo muerto. ¿Me dejarás ir? No del todo. Primero te pondrás de cara contra el suelo y contarás hasta 1000 mientras me voy. Luego te puedes ir. ¿Está claro? ¿Sí?, gritó Shears, animado. Gracias. No dejes que te descubra espiando. Shears se acostó sobre la tierra con las lágrimas cayendo por sus mejillas. 1, 2, 3, 4, 5, comenzó a escuchar que las pisadas de Dylan se desvanecían. 9, 10, 11, 12, un disparo atronó. Dylan apreció la escena desde varios metros de distancia, para luego acercarse a la tumba. El cuerpo de Shears se había impulsado convenientemente hacia adentro, la mayor parte de su cabeza también. Disculpa el engaño, comentó Dylan, agarrando la pala. No quería que lo vieras venir. La próxima vez estarás preparado.
¿Alguna vez has entrado a una habitación y te has encontrado a un vampiro? No, no del tipo sensual, sino una criatura repugnante de miembros huesudos y piel pálida. Del tipo que gruñe tan pronto como entras, al igual que una bestia a punto de saltar. Del tipo que te inmoviliza en tu sitio con sus ojos hipnóticos y hundidos, volviéndote incapaz de escapar conforme la ves sobresaliendo de las tinieblas. ¿Tu corazón ha acelerado su ritmo a pesar de que tus piernas se rehúsen a hacer lo mismo? ¿Has sentido cómo se ralentiza tiempo mientras esa criatura repelente cruza la habitación tras la oscuridad de un parpadeo? ¿Has tiritado por el temor cuando coloca una garra encima de tu cabeza y otra debajo de tu barbilla para poder girarla, exponiendo tu cuello? ¿Has forcejeado mientras su áspera y seca lengua se desliza por tu cuello, desde tu mandíbula y hasta tu cuello, en una búsqueda reptante por tu arteria? ¿Has sentido su aliento caliente liberando un siseo contra tu piel cuando degusta tu pulso, ese flujo que se dirige a tu cerebro? ¿Alguna vez has experimentado una oscuridad estresante y corrosiva luego de descubrir que no todos los vampiros se alimentan de sangre, sino que algunos se alimentan de recuerdos? Y bien, puede que no. Pero déjame replantear la pregunta. ¿Alguna vez has entrado a una habitación y olvidado súbitamente la razón por la que fuiste ahí?